Buenos días a todos y todas, que estáis otra vez conmigo un domingo más para poder compartir la palabra de Dios. Me alegro mucho de que, aunque no podamos vernos y estrecharnos como sería nuestro gusto, podemos tener un domingo más de predicación y un domingo menos hasta que volvamos a vernos. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que se quede con nosotros, que nos guíe en el estudio de su palabra y que nos ilumine para entender lo que quería que entendiéramos desde el principio. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy muchísimas gracias por darme este privilegio y esta oportunidad de volver a estudiar tu palabra para que nos hables, para que nos dirijas, para que nos respondas a esas preguntas que tenemos de esta situación que vivimos y para que nos enseñes a ser fortalecidos por la fe. Gracias, Padre, porque sé que lo harás en cada uno de los que de verdad te buscan y hayan respuesta en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues he escogido para esta situación estudiar a uno de los profetas menores, porque creo que lo mismo que pasaba a nuestros antepasados hace ya varios siglos puede repetirse ahora. O por lo menos podemos encontrar lecciones de aquella gente que estaba viviendo situaciones parecidas a las nuestras. Por eso he escogido el profeta Habacuc. El libro de Habacuc lo vamos a ver completo, pero no vamos a ir leyendo versículo a versículo. Os recomiendo leerlo en vuestras casas y poder entender simplemente lo que estoy diciendo como una estructura. Yo he llamado a este mensaje días de juicio. Y aunque hoy día, aunque estemos viendo una situación que más bien parece temerosa y como un castigo, podríamos decir, también tiene algo Dios que decirnos a través de estos días. Pero vamos a ir a la época, al contexto en el que Habacuc dio su profecía, recibió esa profecía y la transmitió a su pueblo. ¿Quién era Habacuc? Habacuc era un profeta oficial reconocido y aunque los comentaristas no están del todo de acuerdo en qué época vivió, parece que algo es claro, que pudo vivir al final de la época del reinado de Josías sobre Judá y al inicio del reinado de su sucesor, Joaquín, lo que nos coloca a finales de los años 600, cerca de los años 590. ¿Por qué digo esto? Porque en el 597 lo que Habacuc estaba profetizando era la invasión de Babilonia en Judá. Por eso los años anteriores es cuando vivió y parece que probablemente igual que Jeremías vivió para poder ver cumplida su profecía de que Judá iba a ser invadida por Babilonia. Pero ¿cuáles eran las circunstancias que estaba viviendo Judá para que el profeta tuviera que profetizarles, hablarles de la parte de Dios? El reino de Israel estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Pero en el reino del sur los líderes eran corruptos, habían abandonado la ley, la maldad gobernaba por todas partes y era evidente que había algo que hacer. Entonces en ese momento es cuando Habacuc se plantea, tengo un corazón dividido. Por un lado veo toda la maldad, el mal que está haciendo mi pueblo. Y por el otro tengo que darles una profecía que es una carga para mí. Y es ahí, en esa situación, que empieza el libro, el diálogo entre Dios y el profeta. No podemos entender que el profeta estaba hablando al pueblo directamente, estaba hablando con Dios, porque tiene una queja en su corazón, tiene una pregunta, quiere decirle algo a Dios y espera una respuesta. Dios, ¿por qué ves la maldad? ¿Por qué ves la corrupción y no haces nada? ¿Por qué dejas que todo ocurra sin manifestarte, sin hablar a tu pueblo? El pecado estaba a todos los niveles, en las relaciones personales e institucionales, e iba creciendo cada vez más. Había maldad, había lucha, había opresión. Y Dios parecía que hacía oídos sordos. ¿Cuál es esta comparación con nuestra situación actual? ¿Cómo estábamos a nivel político? Vivíamos una inestabilidad política. ¿Cuántas votaciones hemos presenciado ya en los últimos meses? A nivel de inmigración, ¿cómo sigue estando esta lucha de inmigrantes que llegan, la ilegalidad, los campos de refugiados, las situaciones de trabajo delicadas el último tiempo, sobre todo aquí en Cataluña? Esto se parece mucho a la situación que podía estar viviendo Judá. Y en este primer capítulo, los versículos 5 al 11, Dios no se tarda y le responde a Habacuc, tienes razón, tengo que hacer algo sobre la maldad de mi pueblo. Voy a mandar a los babilonios para que castiguen y ejerzan un juicio sobre Judá. Esto era un nuevo y asombroso despliegue de justicia sobre Judá. Era increíble que la justa, entre comillas, Judá, fuera a ser castigada
por la malvada Babilonia. ¿Cómo podía pasar esto? Y en cierto modo me hace pensar que cuando el coronavirus se anunció, pensamos, no, no podrá ser. ¿Cómo va a ocurrir algo así sobre nosotros que tenemos todas estas medidas de seguridad, de sanidad, que tenemos las espaldas protegidas? Dios le dice que efectivamente van a llegar los babilonios, que era una nación, podríamos decir, incivilizada, en el sentido de cuando planteaban la guerra, no porque fueran incultos, sino que cuando invadían eran rapidísimos, no había fortaleza que resistiera a sus ataques. ¿No ha sido esto lo que nos ha pasado también con el coronavirus? No hemos visto que una persona es capaz de contagiar a 3. No hemos visto cuántos sanitarios que han estado en contacto con los enfermos están también manifestando síntomas de la enfermedad. ¿No es esto un poco lo que podemos entender que era una invasión sin límites, sin barreras? ¿Qué podía hacer Habacuc cuando Dios le está diciendo, prepárate porque va a venir lo peor sobre tu pueblo? Y aquí empieza el capítulo 2, en el versículo 1. Habacuc entendió que frente a una situación que escapaba de sus límites, que se le iba de las manos, lo mejor era velar y aguardar, como la atalaya que se ponía en lo alto de una torre de un castillo para poder ver y escuchar lo que iba a pasar a partir de entonces. A veces nosotros oramos, como podía estar entonces orando Habacuc, pero a veces oramos creyendo que Dios ni nos va a escuchar o que tal vez no le interesa lo que le decimos. Otras veces oramos y simplemente le decimos a Dios que cumpla nuestras expectativas, que esperamos que haga justamente lo que necesitamos o lo que esperamos. Pero Habacuc no oró así. Habacuc veló, aguardó y estuvo dispuesto a ser corregido por Dios. De alguna manera, Habacuc estaba diciendo, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero estoy completamente confiado en que tus planes son los mejores. Háblame, porque te escucho, y corrígeme cuando sea necesario. Y ahí es cuando viene la segunda respuesta de Dios. En el capítulo 2, el resto del capítulo del 2 al 20, Dios empieza a hablarle y a decirle, no te preocupes, porque Babilonia, por su maldad, también será castigada. Y esta vez, la fe, la verdadera fe, será recompensada. Creo que Habacuc pudo entender que tenía preguntas para Dios, pero que igual que dice en el Nuevo Testamento, el que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Al que pide, se le dará. La fe que aguarda recibe respuesta. Y Dios le dice, ¿lo has entendido? Pero esta visión no solo es para ti, no te la puedes quedar. Ahora ve, escríbela, déjalo bien claro y que todo el pueblo entienda la urgencia de prepararse para la invasión y la respuesta que tendría en relación con Dios. Esta visión viene y se va a cumplir. Es promesa de Dios y no hay nada más seguro que cuando Él lo dice. Y aquí es en esos versículos tan míticos que reconocemos tan bien de Habacuc. La respuesta en el capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá, pero el justo por la fe vivirá. Justo, como hemos dicho muchas veces, es aquel que es aprobado por la fe. ¿Cuál es la diferencia entre el que se enorgullece, el que no es recto, y aquel que tiene fe, que salva, que aprueba? La fe pone los ojos en Dios. La fe mira más allá de ella. El que es orgulloso mira dentro de sí y ahí está la causa de su pérdida. Dios efectivamente salvará a su pueblo como lo hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Pero qué le pasará entonces a Babilonia? ¿Cuál era el futuro de Babilonia? Dios está prediciendo un juicio, no solo sobre Babilonia, sino sobre todos los que sean como Babilonia. Y ahí en el capítulo 2 empiezan 5 sentencias, 5 castigos que esperan a los que son como Babilonia. ¿Por qué se caracterizaba Babilonia, aparte de ser salvajes? Aparte de ser personas que cuando llegaban arrasaban. Babilonia era orgullosa. Habían puesto su fuerza en sí mismos, su orgullo en sí mismos. Codiciaban, eran capaces de vivir, ocupar la vivienda de otros, destrozarlos, destruirlos. Babilonia era terriblemente idólatra. Estaba completamente sujeta a sus propios dioses de madera.
Babilonia estaban volcados al vicio, al alcohol, a las borracheras. Y una vez más, Babilonia era tremendamente violenta. ¿Qué dice Dios de todas estas cosas de las que está denunciando a Babilonia? En primer lugar, no te preocupes porque su trabajo será en vano. Se habrán esforzado mucho, habrán ido detrás de muchas guerras, pero nada de eso perdurará. Y segundo, cuando se vuelven a sus ídolos de madera, pintados, decorados de oro, ¿les aconsejarán sobre esta situación? Por eso el objetivo de Dios no es que solo el pueblo de Judá reconozca la gloria del Señor, sino que toda la tierra se llene del conocimiento de Dios. Y de ahí ese famoso versículo que cantábamos muchas veces. Toda la tierra se llenará del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y este era el verdadero objetivo de Dios, que su justicia se haga visible. Y el resultado del juicio de Dios es una paz universal. Esta paz, Isaías la reconocía como un reinado mesiánico, en el que el Señor hará valer su poder y su fuerza. Cuando Dios está hablando de estas 5 sentencias o condenas que recibirán los babilonios y los que sean como ellos, hay otro versículo que es mítico, capítulo 2, versículo 20. El Señor está en su templo, calle toda la tierra delante de él. Frente a todo el bochorno, el ruido, el estruendo, el miedo, el terror de la invasión, el Señor dice: estoy en mi trono y delante de mí hay silencio por admiración en mi presencia. Y aquí es donde, después de las 2 preguntas que Habacuc ha planteado al Señor, Señor, ¿por qué traes a un pueblo que es verdad estamos corrompidos, pero el remedio es peor que la enfermedad? El juicio que has enviado es peor. ¿No nos lo podemos plantear así también con respecto al coronavirus? Señor, es verdad, había corrupción, estábamos mal, a veces vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pero Señor, el remedio ha sido duro. Después que el Dios le responde por 2 veces y le dice que su salvación está también por llegar, entonces Habacuc se permite hacer una oración de confianza y de gratitud. No es todo el capítulo 3 una oración, realmente la oración se encuentra en el versículo 2, pero tiene 3 partes que nos pueden enseñar mucho hoy. Primero, Habacuc reconoce: cuando leí tu palabra tuve temor, un temor que es un respeto por la voluntad de Dios, un temor que acepta la voluntad de Dios sabiendo que es lo mejor que nos puede pasar, incluso cuando ese momento no nos guste. En segundo lugar, Habacuc reconoce: Señor, necesitamos un avivamiento. Y él sabía de buena mano lo que era un avivamiento. Recordemos que había vivido en la época del rey Josías, la época en que habían redescubierto la ley, la época en que el pueblo había pedido que se hicieran las reformas y el rey diligentemente había vuelto a hacer que el pueblo se volviera al Señor. Eso es lo que Habacuc había vivido. Después, tristemente, había vivido un relajamiento de las costumbres, había vivido un letargo con el sucesor del rey Josías. Y realmente le pedía a Dios: Señor, cambia las cosas, porque un avivamiento, un cambio, no viene solo de una cuestión puramente humana. Señor, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en mí. Es esa tu oración hoy. Porque cuando hablamos de avivamiento, hablamos en primera persona. Avívame a mí. Y hoy me gustaría que reflexionaras sobre 3 cuestiones de lo que espera Dios para avivarte y después avivar a su iglesia. Decimos: es que la culpa es de la iglesia está llena de pecado, es que la iglesia está adormecida, es que la iglesia no ora en las reuniones de oración, no viene, es que la iglesia solo se reúne los domingos, es que la iglesia es invisible. Pero ¿qué tal tú? Reflexiona en primer lugar. ¿Qué tal tu conducta? Plantéate, hazte esta pregunta. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo reflejo realmente a Cristo en mi vida? En segundo lugar, ¿cómo me comporto cuando nadie me ve salvo Dios? Segunda pregunta, reflexiona sobre tus palabras. ¿Hablas de Cristo? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Edificas o destruyes? ¿Construyes o te dedicas a mentir, aunque sean mentiras piadosas, a calumniar? ¿Qué refleja tu forma de hablar? Y por último, ¿qué tal está tu comunión con Dios? ¿Te pareces cada vez más a Cristo? ¿Cómo está tu intimidad con Él? Si realmente oras como Habacuc por un avivamiento
llévate la mano al pecho y empieza a plantearte, Señor, ¿realmente quiero que me avives? Porque si es así, tendré que arrepentirme y cambiar. Y por eso la tercera parte y última de la oración de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2, dice, Señor, es verdad, merecemos el castigo, pero ten misericordia de Judá. Ten misericordia de nosotros. En tu ira no nos consumas, Señor. Danos salvación. Y así es como en la última parte de este capítulo 3, del versículo 3 al 16, aparece la gloria del Señor, la Epifanía. Y es cuando Dios empieza la teofanía, perdón. Y es cuando Dios empieza a revelar toda su gloria. Dios empieza a hacer las mismas, en parte, las demostraciones que hizo al pueblo de Israel cuando separó las aguas del Mar Rojo para que pasasen en seco. Dios está diciendo que realmente su salvación llega con la promesa. Y en ese momento que termina la teofanía, la manifestación de Dios en el versículo 16, en el que es tan consciente Habacuc de que aún así la invasión va a llegar y no va a poder evitarla, que dice, en el momento de la angustia, estaré quieto. Y como decía el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para terminar ya, Habacuc, después de haber podido hablar con Dios, después de haber podido escuchar sus respuestas, después de haber conocido el poder y el brazo de salvación de Dios, vienen esos versículos que tanto conocemos. Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no lleve fruto, aunque el olivo tampoco dé su fruto, aunque los campos estén inservibles, aunque no haya en el establo ni ovejas ni vacas, con todo yo me regocijaré en el Señor. En las pruebas, como Habacuc, decimos, Señor, ¿por qué permites esto? Pero Habacuc dijo, yo conozco tu poder, lo merecemos, Señor, pero con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. No era un simplemente pensamiento positivo de veo el vaso medio lleno o medio vacío. Habacuc podía poner en una balanza las pruebas, por un lado, y en el otro, el poder de Dios, y darse cuenta de que siempre el poder de Dios iba a superar con creces el tamaño de sus pruebas. Por eso podía regocijarse. En nuestra situación podríamos decir, aunque en los supermercados no haya papel de váter, aunque los repuestos no lleguen tan rápido como nos gustaría en todos los casos, aunque los ERTEs, los despidos, estén a la orden del día, mucho más de lo que nos gustaría. Con todo, yo me regocijaré y me gozaré en el Señor, que tiene poder de salvarme. Por eso, cuando miramos a Habacuc, no vemos que de pronto empezaran a brotar de nuevo las vides, que de pronto hubiera ya frutos en las higueras, que los animales empezaran a llenar los establos. Lo que vemos de Habacuc es una actitud de volverse para gozarse en el Señor una vez más y fortalecerse. Y dice el versículo 19, el Señor hará mis pies como de ciervas. ¿Qué quería decir con los pies de las ciervas? ¿Alguna vez habéis visto las ciervas en el monte? ¿Los rebecos? Son animales que van casi saltando. Son ágiles, no tropiezan ni se caen, no resbalan ni tienen miedo. Es más, parece un baile alegre, como si flotaran. Habacuc tenía tal confianza en el Señor que no lo dejaría resbalar ni caer, que iba a hacer algo más que arrastrarse en medio de la prueba. Iba a saltar de gozo, porque el Señor era su fortaleza en todas las circunstancias. ¿Cuál es tu fortaleza en medio de esta situación? Que parece que va a alargarse más de lo que hubiéramos pensado en un principio. ¿Qué harás como Habacuc? Te volverás al Señor y le pedirás respuestas. Y cuando el Señor te responda, reconocerás que todos hemos fallado, pero que Él tiene poder para salvar y que solo la fe salva. Espero que con la ayuda de Dios esa sea tu respuesta y que puedas decirle al Señor, Señor, alabanza y gloria mía, salvación, mi refugio, en quien esperaré a que pase la prueba. Que el Señor nos bendiga.